Rocío del Mar, capítulo 1. Mientras cruzaba el vestíbulo hacia la escalera que conduce a sus habitaciones, Corliss Simmons vio a Donna Ramanes saliendo de la sesión sobre oceanografía y salud pública. Echó un vistazo, pero no vio a Mayfair Cummins, por lo que Lars Stevens, el chico de Dinamarca que había estado coqueteando con ella desde que llegó, le había dicho a Corliss que esperaba que Mayfair viniera a verla en el concurso de ping-pong. Pero nunca había aparecido. Ella pudo ver que tampoco había permanecido en el centro de medios. La visualización de la película Birdship Potemkin había terminado hace un tiempo, y todos los que habían ido a verla también estaban afuera. Y en el vestíbulo, ella saludó con la mano a Donna, que se acercó a ella. Las tres habían sido prácticamente inseparables, desde el día en que se conocieron en Rocío del Mar. ¿Viste a Mayfair? No, desde que fuimos a separar las cosas, dijo Donna. Ella también miró a su alrededor. Los otros dos estudiantes talentosos de Rocío del Mar parecían estallar, como una estrella que explotaba. Cada uno de ellos se dirigía a sus habitaciones, sus conversaciones muriendo detrás de ellos como humo disipado. Nadie parecía particularmente interesado en pasar tiempo con nadie en particular, y había algunas que ya habían completado la mejor parte de un año aquí y se habían conocido durante meses sin desarrollar ningún tipo de amistad real. Donna, al igual que Corliss, dudaba de que estos otros genios oficialmente reconocidos, o como se les conocía clínicamente, estudiantes talentosos, hubieran desarrollado amistades más profundas en cualquier lugar, por cómo hablaron de sus derechos de autor. En el pasado, ciertamente no lo habían hecho en sus escuelas anteriores, a pesar de sus IQ excepcionalmente altos. Su falta de habilidades sociales era algo que preocupaba a la doctora Marlowe, la jefe del Rocío del Mar. Ella siempre estaba buscando formas de mejorar eso, mientras estos estudiantes, cada uno cada 3 millones debido a su super coeficiente intelectual, asistieron a Rocío del Mar. La mayoría de los que se habían ido desde algún tiempo de graduación de la escuela y habían pasado a puestos en la NASA o la CIA o algunas otras instalaciones de investigaciones habían hecho un trabajo excepcional. A menudo oyó hablar de eso, pero rara vez oyó hablar de sus vidas personales. Era como si no tuviera ninguna. El doctor Marlowe a menudo se preguntaba si el fundador de Rocío del Mar, la escuela, el bioquímico de renombre mundial, el doctor Norman Lazarus, había imaginado ese tipo de problema. O creía que simplemente tomas una mente brillante, la nutres, le das oportunidades únicas de crecer y luego simplemente la lanzas para lograr grandes cosas. Las relaciones sociales eran secundarias en su mente, tal vez, pero ciertamente no en la que ella se aferraba tenazmente a la idea de que toda persona tenía que desarrollarse. En ese momento, el doctor Marlowe estaba hablando con el profesor Morton, que enseñaba psicología y fisiología. Corliss pudo ver eso, aunque el doctor Marlowe estaba en una especie de fuerte conversación con él. El doctor Marlowe la estaba observando a ella y a Donna de cerca. De vez en cuando sus ojos también rodeaban el vestíbulo. Ella sabía que las tres nombraban las suprimas por algunos otros estudiantes aquí, que realmente querían que fueran irónicas y despectivas. Casi siempre estaban juntas. En todo caso, le gustó eso. Al menos esas tres parecían capaces de formar relaciones. Tal vez fue al baño, sugirió Donna. Corliss asintió, pero no perdió su expresión preocupada, o simplemente se fue a la cama. Ella parecía cansada. No estoy cansada, decepcionado, dijo Corliss. Nosotras, dijo Corliss. Ella sabía que Donna era consciente de eso. ¿Y sabes cómo puede llegar cuando estás frustrada?, agregó Corliss. Donna lo sabía. De las tres, Mayfair fue la más independiente y la más terca. Ella y Corliss ocasionalmente discutían con ella cuando no estaba cerca. Habían acordado que Mayfair era diferente porque venía de un entorno doméstico en el que había sido desafiada casi a diario, desde el inesperado ataque cardíaco de su madre y el eventual nuevo matrimonio de su padre. No era rara que una madrastra se resentiera de su hijastra e incluso estuviera celosa de su relación con su padre, pero como Mayfair era tan superior a su madrastra en intelecto, las cosas eran 10 veces peores en la casa de Cummins. Ella había descubierto múltiples episodios de conflicto que solo dañaron aún más su relación con su padre. Leyeron entre líneas y le escucharon decir que él estaba ansioso por llevarla a la escuela de Rocío del Mar.
ansioso por sacarla de la casa. Sin embargo, Donna y Curly sabían que la peor que podía hacer sería demostrar que sentían pena por ella. El análisis estuvo bien, todas hicieron mucho de eso, pero la lástima era despreciada, y eso fue resentida, no solo por Mayfair, pero por todos los demás de aquí. Los egos se dispararon, hasta el punto de que incluso la crítica constructiva solo fue aceptada a regañadientes. Si había alguna hisura en la armadura de estas jóvenes excepcionales, una de ellas seguramente era esa arrogancia. Sí, recibieron menos de 100 en una prueba. Había algo mal con la prueba. Aún así, dijo Donna, no puedo creer que bajara al piñón. Al Paint Mall, sin nosotras. Sí, eso es lo que estás pensando. Su escuela especial de Rocío del Mar estaba ubicada a 1,5 millas fuera de la pequeña ciudad de Pine Grove, llamada así por los pinos de pino que poblaban sus fronteras. Hace 2 días, cuando estaban en una carretera matutina por el camino a través del bosque circundante, Corliss había notado una zanja cavada debajo de la valla de 10 pies de altura que rodeaba la propiedad. Estaba estrictamente prohibido, bajo la amenaza de expulsión, que cualquier persona abandonara los territorios sin permiso. Era casi imposible hacerlo con la valla de alambre alta que las encerraba, y el guardia de seguridad en la puerta principal, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Pero la noche siguiente todos se escaparon a través de la zanja y caminaron por media milla, o más o menos, de la pendiente que las llevó al centro comercial, donde habían comprado ropa nueva y luego fueron a una cervecería llamada Olaf, para tomar refrescos y observar la atmósfera social, casi como los habitantes de otro planeta. Un joven que obviamente se sentía atraído por Mayfair se había acercado a ellas. Las 3 participaron en las bromas, que eran más como ajedrez con palabras, pero Mayfair claramente fue intrigada con él. Antes de salir del lugar, habían acordado que cada una escucharía y seguiría las conclusiones a las que la mayoría de las 3 habían llegado, sobre cualquier cosa que vieran o hicieran, especialmente cuando se trataba de hombres jóvenes. Corliss y Donna habían decidido que ninguno de ellos debía regresar, y que el joven no valía más del tiempo de Mayfair. Aunque Mayfair parecía estar de acuerdo con la decisión, las otras 2 sospecharon en silencio que ella podría no temer. Era más parecida. Es exactamente lo que estoy pensando. Ella fue a ese centro comercial a pesar de nosotras, dijo Corliss. Vamos a ver cómo está. Comenzaron por la escalera de la mansión victoriana, convertida. Todo en él, cada habitación se mantuvo bastante impecable, casi bastante al punto de estar listas para el quirófano. Mayfair bromeaba sobre eso y les decía que el vestíbulo siempre estaba preparado para cualquier experimento médico. Ten cuidado, o el Dr. Porter te hará una cirugía cerebral en uno de los sofás. Le diría a alguna de las demás. La mayoría sonreía o ensancharía los ojos sin tanto como una sonrisa. Corliss recordó a Mayfair chasqueando los dedos y diciendo: «Eso es lo que falta aquí». ¿Qué? Donna le había preguntado. Un sentido del humor. Nadie se ríe, excepto para comprobar algún efecto secundario fisiológico de la risa o para analizar los caminos mentales que resultan en creer que algo es gracioso. Es como si el humor fuera un signo de debilidad o un síntoma de algo que hierve dentro de ti. Estaban casi en la escalera cuando el doctor Marlowe se acercó a ellas. Ninguna de las 2 era consciente de lo rápido que habían cruzado el vestíbulo. ¿Dónde está la tercera mosquetera?, ella preguntó. Donna miró a Corliss. Bueno, Corliss, ¿la querías que algo de...? No, entonces ¿quién ganó el concurso de ping-pong? No hubo muchos recursos, doctor Marlowe, respondió Corliss. ¿Entonces has ganado?, preguntó cuando empezaron a subir las escaleras. Por supuesto, dijo Corliss. El único atlético de esta población estudiantil es probablemente el pie de atleta. Ja, 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 se rió Donna. El doctor Marlowe sonrió inesperadamente. Se temo que tienes razón, dijo. Nos vemos en el desayuno. Continuaron en silencio. Ninguna de las 2 quería mostrar lo nervioso que estaban. Ni siquiera la otra. Cuando llegaron a la habitación de Mayfair, se detuvieron fuera de la puerta para escuchar. Donna estaba conteniendo la respiración. Había un silencio muerto que venía de adentro, pero no podían decir nada de eso. Ninguna de las habitaciones tenía televisores, y si alguna tocaba música a su ordenador, usaban teléfonos de coche. Corliss llamó. Esperaron y Corliss golpeó más fuerte. Tal vez está en el baño y no puede oírnos, dijo Donna, sonando más como si estuviera rezando. Corliss abrió la puerta de Mayfair. La puerta del baño estaba abierta. También. ¿O no?, gimió Donna, dándose cuenta de su peor miedo.
Era obvio, Mayfair no estaba allí. «¿Deberíamos volver y revisar los baños?», Donna preguntó. Ella no usaría uno allí abajo, si pudiera subir y usar el suyo. Además, mira, ¿cuánto tiempo ha pasado? ¿No? Ella se ha ido. Donna. No, no busques formas de evitar la realidad, advirtió Corliss. Ser literal y sin emociones cuando se trataba de algo fáctico. Era parte de su ADN. ¿Qué pasa si está herida en el bosque o tal vez se cayó por esa colina? Era bastante empinada, sugirió Donna. Todavía estaban en la habitación de Mayfair. Lo que Donna estaba sugiriendo era una posibilidad realista. Sí, tal cosa hubiera ocurrido, Mayfair no habría tenido los medios para pedir ayuda. Era una característica particular de que casi todas en Rocío del Mar no se preocupaban por tener un teléfono inteligente. En primer lugar, no habían dejado atrás a ninguna amiga lo suficientemente cercana con él que seguir comunicándose, y los superdotados a su disposición de la escuela de Rocío del Mar hicieron que cualquier cosa que un teléfono inteligente pudieran hacer fuera prácticamente antigua. Había teléfonos fijos a su disposición, pero incluso esos rara vez se usaban, incluso para hablar con sus propios padres o hermanas. Nada parecía perturbador en la habitación de Mayfair. Ella no lo había dejado con ningún tipo de prisa, pero no era tan fácil saber si lo había hecho. Mayfair estaba un poco menos preocupada por sus cosas que por las suyas. Ya se habían acostumbrado a sus costumbres, a su desprecio por sus posiciones, especialmente por su ropa. Lo único que nunca estuvo fuera de lugar fue el osito de peluche que su padre había dejado. Con él, y su madrastra la trajeron aquí. Todavía estaba en su cama contra una almohada, mirándose acusando, pensó Donna. Ambos se dieron la vuelta y salieron en silencio, cerrando la puerta detrás de ellas. Se retiraron de la habitación de Donna, que estaba más cerca de la de Mayfair. Donna se sentó en su cama, mientras Corliss estaba de pie junto a la ventana, mirando hacia afuera. Pasaron minutos y ninguna de las dos había dicho una palabra. Las sombras en el bosque de abajo eran oscuras y profundas, bajo el cielo iluminado por las estrellas, pero sin luna. Corliss no podía ver mucho, y la parte trasera de la mansión estaba demasiado atrás a la izquierda. Esperaremos hasta que todas estén en sus habitaciones y las luces estén apagados. En el vestíbulo, dijo Corliss de repente. ¿Y entonces?, Donna preguntó, anticipando la respuesta. Tendremos que ir al bosque, seguir el sendero hasta la zanja, y si ella no está en ningún lugar en el camino, iremos por debajo de la valla y revisaremos la colina, dijo Corliss. Esto es muy irresponsable de su parte. Ella también nos está poniendo en peligro. Cuando habían contemplado por primera vez pasar por debajo de la valla y entrar en el centro comercial del pueblo de abajo, Donna fue la que subrayó los riesgos que implicaba la biopip de la regla de salir de los terrenos de la escuela Rocío del Mar sin permiso. La expulsión era una alta probabilidad. Corliss no dijo nada en respuesta a su comentario. Ahora, como la mayoría de los intelectos excepcionales aquí, ella evitó decir lo obvio. Era como si todo lo que dijese tuviera que ser brillante. A los que escuchaban actuarían como si no hubieras hablado. Aunque no lo había dicho en voz alta, ni siquiera Donna o Mayfair pensó en los otros chicos de la escuela, de la forma en que los estudiantes comunes habían pensado en ella. Donna y Mayfair, la materia cerebral que caminaba. ¿Hasta dónde llegamos después si vamos por debajo de la valla y revisamos la colina?, Donna preguntó, con la esperanza de escuchar lo contrario de lo que sabía que seguiría, especialmente porque Corliss permaneció en silencio durante tanto tiempo. Obviamente ella estaba evaluando los riesgos. Finalmente Corliss se volvió para mirarla. Todo el camino, Donna, hasta el centro comercial. ¿Qué más podemos hacer si no la encontramos entre aquí y allá? Podemos fingir que no sabemos nada, dijo Donna. Ella no nos regalaría. Sí. La pillaran por sí misma, agregó rápidamente. Corliss hizo una mueca como si estuviera con un dolor en el estómago. Bueno, nos faltó el respeto cuando fue en contra del consejo de la mayoría, se quejó Donna. Ella sabía cuáles serían las consecuencias y aún así lo hizo. Puedes hacer eso. Agarre. Puedes hacer eso. Tienes eso en su contra y finge que no sabes nada. ¿En serio? Puedo. Sí, tú puedes. Bueno, no puedo y tengo tanto que arriesgar como tú, dijo Corliss. Donna asintió y miró hacia abajo. Sabía que nunca deberíamos hacer eso. Haber ido en primer lugar, pero ninguna de las dos escucharon, murmuró. Si lo hubieras hecho, no estaríamos enfrentando esta crisis. Bueno, estoy escuchando ahora y estoy escuchando el juego de la culpa en voz alta y clara, dijo Corliss en su tono agudo del centro de la ciudad. Sus palabras podrían agitarse por el aire como cuchillos afilados.
La mayoría de los demás de aquí en realidad le tenían miedo, y aunque Donna nunca lo diría en voz alta, la envidiaban por eso, por ese poder de intimidación. Corliss había crecido en esa parte de Los Ángeles donde las pandillas callejeras eran aún más comunes que los policías. Eso no es justo. Estás malinterpretando. Está bien, quédate aquí. Donna, iré yo misma. No tendrás que preocuparte por nada. Si a mí o Mayfair nos atraparon, te mantendremos fuera de esto. Acurrúcate en la cama y piensa en algoritmos, dijo Corliss. Dijo Donna. No estoy tratando de culpar a nadie y no estoy tratando de salirme de nada. Solo estoy pensando en opciones en voz alta. Es lo sensato que hay que hacer. Deberías estar haciendo lo mismo. Corliss miró en esos ojos afilados y de ébano, obligando a Donna a mirar hacia abajo de nuevo, y luego se volvió hacia la ventana, doblando los brazos sobre su estómago. Solo hay dos posibilidades, dijo. Más para sí misma que para Donna, con su voz más suave. Se lastimó debajo de esa colina y está acostada allí esperando que vengamos a buscarla. O conoció a ese chico y lo golpearon. Simplemente perdió la noción del tiempo y en ese momento tenemos que ir a buscarla. Pero cuando miró su reloj, o un reloj, tendría que saber que, al quedarse afuera tanto tiempo, corre el riesgo de ser descubierta. Ella debería apresurarse a volver aquí. Tal vez lo sea. Tal vez deberíamos esperar a ver. Corliss se volvió hacia Donna con un aspecto más considerado que enojado esta vez. Últimamente he estado pensando que no le podría importar menos si fue expulsada de Rocío del Mar. ¿O no?